Estimados estudiantes, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a continuar entonces con el tema de continuidad de una función para el curso de Matemática Básica para Ingeniería. ¿Sabías que en el Perú y en América del Sur los contagios por COVID han ascendido rápidamente? Ha sido muy complicado poder controlar este contagio. Podemos apreciar en la gráfica un continuo ascenso de contagios por millón de personas en cada país. Por ejemplo, aquí en la gráfica nosotros podemos apreciar claramente cómo es que va ascendiendo, ¿no?, el contagio en los países, tanto en Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, ¿no? Esto va en ascenso. Y si ustedes también se percatan, es un ascenso continuo, es decir, no ha habido por ahí ningún tipo de interrupción. Los contagios siguen creciendo día tras día como estamos observando. ¿Puedes indicar qué país tuvo el mayor contagio en el día 31? Por ejemplo, estamos acá en el día 31 aproximadamente, y esto será aproximadamente la línea azul, ¿no? Por lo tanto, diremos que Chile en ese día ha tenido el mayor número de contagios de personas. Pero por sobre todo, estamos observando una situación continua. Podemos nosotros indicar que esto sería, por ejemplo, una función continua debido al comportamiento de la gráfica como estamos observando, sin ningún tipo de interrupción. Eso va a ser el estudio entonces del día de hoy. El logro: al finalizar la sesión, el estudiante analiza el comportamiento de funciones continuas o discontinuas, haciendo uso de sus propiedades en un contexto real de forma coherente. Tenemos aquí, por ejemplo, como temario, continuidad de una función en un punto A, discontinuidad de una función en el punto A, y sus propiedades o ciertas características para cada una de ellas. Vamos a empezar entonces continuidad de una función. Una función f de x es continua en un punto x igual a si se cumple estas tres condiciones. Primero, que exista el valor de f de a, es decir, el valor de la función en el punto de análisis. Segunda condición es que exista el límite de f de x cuando x tiende a ser el punto de análisis. Pero para que este límite, digamos, exista, entonces lo que debe suceder es que los límites laterales de dicha función deben de ser iguales. Y la tercera condición es que se debe cumplir que el valor de f de a en el punto de análisis sea igual al valor del límite de la función f de x cuando x se aproxima al punto de análisis. Entonces, esas son las tres condiciones para que una función sea continua. Si una función no cumple alguna de estas condiciones, podemos decir entonces que la función es discontinua. Muy bien. Vamos a analizar entonces aquí los puntos de discontinuidad. La discontinuidad pueden ser de dos formas: esencial o no evitable, y no esencial o evitable. Para el caso de esencial o no evitable tenemos el de la forma de la primera especie, salto finito, salto infinito o asintótica. O también tenemos el caso de las de segunda especie. Vamos entonces con discontinuidad esencial o no evitable de primera especie con salto finito. Muy bien, los límites laterales en el punto existen, pero no son iguales. Hay un salto no nulo. Se denomina también discontinuidad escalonada o finita. Como ustedes pueden apreciar aquí, en el punto A, los límites laterales no son iguales. El límite lateral izquierdo se encuentra aquí y el límite lateral derecho está por encima. Estos dos límites laterales no son iguales, por lo tanto el límite de la función no existe, ¿no es cierto? Además, el punto de análisis se encuentra todavía por encima. En este otro caso, los límites laterales, como ustedes pueden apreciar, tanto de la izquierda como de la derecha, pues no son iguales. Acá hay un salto, ¿no es cierto? Del mismo modo, aquí también vemos el mismo caso anterior, solo que aquí no hay, por ejemplo, el valor de f de a no existe, debido a que los puntos aquí son abiertos. Acá teníamos un punto cerrado y podíamos decir que el límite lateral por la izquierda es igual a la función. Pero sin embargo, aquí ya no. Es decir, la primera consideración de continuidad de una función no existe. Muy bien. Tenemos ahora de primera especie con salto infinito. Uno de los límites laterales es infinito y el otro finito. Como pueden apreciar, el límite lateral izquierdo, en este caso, nos da este valor, ¿no? Es la proyección hacia el eje Y, recuerda.
Y el límite lateral derecho, como ustedes pueden apreciar, nos acercamos por la derecha al punto de análisis que vendría a ser el punto A, y esto se va hacia el más infinito. Se dispara, ¿no? Igual aquí, vemos que el límite lateral izquierdo en el punto A sí existe, acá lo podemos apreciar, mientras que el límite lateral por la derecha se va al menos infinito. Acá ha habido un salto también infinito. Del mismo modo sucede si nos acercamos por la izquierda, como ustedes pueden ver acá, vemos que acá hay un límite infinito y aquí en cambio hay un límite lateral que sí es dado, ¿no? Por la derecha. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los límites laterales es infinito y el otro finito. Muy bien, continuamos con discontinuidad esencial y no habitable de primera especie y ahora del tipo asintótica. Si los dos límites laterales de la función en el punto de análisis, es decir, en el punto x igual a son infinitos. Acá, por ejemplo, vemos dos saltos infinitos, ¿no? El valor del límite de la función en el punto A, en este caso sí existe, bueno, para este caso sí existe debido a que el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho ambos se disparan al infinito. Eso significaría entonces que el límite de la función f de x cuando x tiende a ser a sería también más infinito, debido a que los límites laterales son iguales. Pero aquí el problema sería que no existe la primera consideración, que vendría a ser el f de x. El f de x, es decir, el f de a en el punto de análisis no existe. ¿No? No existe porque no hay un punto cerrado. Estos dos se disparan al infinito, pero acá tenemos una línea, ¿no? Una asíntota, el cual hace que estas dos líneas azules, que representan a la función, no corten a la línea asintótica, ¿no? A la línea que es la asíntota. En este caso, del mismo modo, también vemos que el límite lateral izquierdo es infinito positivo y el límite lateral derecho es infinito negativo. Acá no existiría el límite, por ejemplo, porque no coinciden los límites laterales. Y sabemos que el valor de f de a tampoco existe, porque no hay un punto cerrado. Del mismo modo aquí, el límite lateral izquierdo es menos infinito, el límite lateral derecho es menos infinito. Eso significa que el límite en el punto A sí existe, que vale menos infinito, pero no existe la primera consideración que vendría a ser el valor de f de a. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces siempre el análisis en las gráficas con respecto a las consideraciones que se debe tener para que una función sea continua. Nuevamente tenemos la discontinuidad esencial o no evitable de segunda especie. En este caso, si la función no existe en uno de los lados del punto, además presenta una discontinuidad de segunda especie en este punto. Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá solamente tenemos la existencia del límite lateral de f de x por la izquierda, ¿no? Que se proyecta y vendría a ser este valor. Sin embargo, el valor de f de a, es decir, el valor de la primera consideración para función continua, no existe debido a que este es un punto abierto. Si hubiera sido cerrado, sí existiría, pero la segunda condición, que es la existencia del límite, no existiría debido a que solamente existe el límite lateral izquierdo, más no el derecho. Aquí sucede lo contrario, ¿no? Existe el límite lateral derecho, pero no existe el límite lateral izquierdo. Tampoco existe el valor de la función f en el punto A. Entonces, esta es una consideración de discontinuidad esencial e inevitable de segunda especie. La discontinuidad no esencial o evitable. Por ejemplo, la función está o no definida en un punto. El límite existe, pero no es igual al valor de la función en el punto. Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos que el valor de f de a existe, acá hay un punto cerrado, el valor de f de a existe y se proyecta, esto vendría a ser el valor de f de a. El valor del límite de la función también existe debido a que los límites laterales izquierdo y derecho coinciden, ¿no? Coinciden, por lo tanto el límite también existe, pero la tercera consideración, que es que el valor de f de a sea igual al valor del límite, eso no es correcto, ¿no? Son diferentes valores. Tanto el valor de f de a como el valor del límite, pues son valores distintos. Por lo tanto, al no cumplirse la tercera consideración, diremos que la función no es continua, sino es discontinua. En este caso, sucede que los límites laterales también son iguales. Existe entonces el límite de la función, pero acá hay un punto abierto. No hay un punto cerrado sobre el punto A. Por lo tanto, la primera consideración
de límites, que es f de a, no existe. Por lo tanto, podemos indicar que es una función discontinua. Entonces, hemos visto todos los casos de discontinuidad. Ahora vamos a apreciar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nos piden que estudie la continuidad de la siguiente función. Bien, para poder estudiar la continuidad de la siguiente función, primero tenemos que hacer el análisis del mismo. Podemos nosotros observar, por ejemplo, que tenemos un dominio que cumple para todos los números reales, excepto para el 2, debido a que abajo tendríamos el 2 menos 2, que vendría a ser un 0, y no existe la división entre 0. No confundamos cuando hablábamos de límites, y en el caso de límites sí encontrábamos que la división entre 0 era un infinito. Bueno, eso es porque es un límite, y el límite es una aproximación. En este caso estamos hablando de una función, por lo tanto no existe un valor real que podamos obtener dividiendo una constante entre 0. ¿Está bien? Entonces, para este caso, entonces en el punto x igual a 2 será un punto de discontinuidad. Estudiemos cómo no se cumple la definición de continuidad y qué tipo de discontinuidad tenemos. Por ejemplo, en primer lugar, el valor de f de 2, primera consideración para saber si una función es continua. El f de 2 no existe, debido a que x no puede ser 2. ¿Se dan cuenta? No puede ser 2, por lo tanto no existe la primera. Si la primera no existe, es suficiente para decir que la función es discontinua. Sin embargo, vamos a seguir analizando. La segunda consideración, el límite de f de x cuando x tiende a ser 2, es decir, el punto de análisis, tampoco existe. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que los límites laterales son diferentes. Veamos por qué son diferentes. Por ejemplo, vemos que aquí que el límite de la función f de x cuando x se acerca a 2, pero por la izquierda, es menos infinito. Y si se acerca por la derecha, es más infinito. Esto se debe a lo siguiente. Vamos a ver. Fíjense bien. En este caso, cuando hablamos de límites, acá les voy a poner un ejemplo. Hablamos de límites, acá vamos a colocar x cuadrado más 1 sobre x menos 2 cuando x tiende a ser 2. ¿Ok? Pero por la izquierda. En este caso, reemplazamos simplemente el número 2, que sería 2 al cuadrado más 1, sobre 2 menos 2. Pero resulta que esto de aquí va a ser un 0, eso es correcto. Pero este 2 que ustedes ven acá, el cual lo hemos reemplazado por x, este 2 se acerca a 2, pero por la izquierda. ¿Eso qué significa? Si se acerca a 2 por la izquierda, significa que es ligeramente menor a 2. Si es ligeramente menor a 2, significa que la resta es 0, pero esto al ser ligeramente menor a 2 porque se acerca por la izquierda, significa que el resultado va a ser negativo. Negativo porque este es un 2 exacto, por lo tanto este es un número mayor. Se pone el signo del mayor cuando se resta. Arriba nos va a salir 5. Entonces esta división nos va a salir menos infinito. Ahora, ¿por qué acá sí tenemos un resultado y en la primera no? Vuelvo a repetir, estamos hablando acá de límites. Y cuando hablamos de límites estamos hablando de aproximación. En cambio acá son para calcular el valor de f de 2 exacto, no existe la división entre 0. Muy bien, entonces por eso nos salió negativo, ¿ves? Aquí está, negativo. Y en el caso siguiente, cuando se acerca a 2 pero por la derecha, entonces este 2 va a ser ligeramente mayor que este 2 exacto. Por lo tanto nos va a dar un 0 pero positivo. Por eso nos sale acá más infinito. Entonces, al tener los límites laterales diferentes, podemos decir que el límite no existe. Y por lo tanto, la tercera condición es obvio que van a ser diferentes, ¿no? Porque algo que no existe, queriéndolo igualar por algo que no existe, ¿no? Ahí no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, podemos indicar lo siguiente. Como los límites izquierda y derecha son infinitos, tenemos una función discontinua esencial de primera especie asintótica en x igual a 2. Esa sería entonces la respuesta correcta para este ejercicio. Ahora, podemos nosotros apreciar acá gráficamente. Esta función se grafica de la siguiente manera. Y como podemos observar, aquí tenemos dos saltos, uno al menos infinito y uno más infinito. Por lo tanto, en el punto 2 no existe el límite debido a que estos dos se desvían, ¿no? Cuando me acerco a 2 por la derecha, se va al más infinito. Y cuando me acerco a 2 por la izquierda, se va al menos infinito. Ahí tenemos una línea asintótica, ¿no? Aquí tendremos entonces la asíntota vertical de ecuación x igual a 2. Y eso se genera cuando
se iguala a 0 el denominador. Muy bien, vamos a ver con el segundo ejemplo. Estudia la continuidad de la siguiente función. Ahí tenemos una función por tramos. Vamos a analizar cada uno de estos casos. Por ejemplo, el 5 es simplemente, tenemos una recta horizontal paralela al eje de las abscisas, es decir, al eje X. Siempre es continuo en su intervalo de definición. O sea, aquí no hay ningún problema. Aquí tenemos una parábola, siempre también es continua en su intervalo de definición. Y aquí tenemos una recta que siempre es continua en su intervalo de definición. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la función en sí, tanto el 5 como el x cuadrado menos 6x más 10 como el 4x menos 15 son funciones continuas dentro de su intervalo. Pero ¿dónde existe el problema? El problema existe aquí. Saber si es que al momento de terminar la función constante 5, justamente la otra función, que es el x cuadrado menos 6x más 10, empieza también en 5, ¿no? A partir de 2 y 5 en su intervalo. Y del mismo modo acá, ¿no? Si el 5, aquí, por ejemplo, si para este valor del dominio, esta función termina y esta función comienza en el mismo valor. Tenemos que hacer ese análisis. Entonces, nuestros puntos de análisis no van a estar únicamente comprendidos en estos puntos, que vendría a ser entre 2 y el 5. Esa va a ser nuestra única interrogante. Así que solo procedemos a estudiar la continuación o la continuidad en los casos de x igual a 2 y x igual a 5, que son los puntos donde puede ocurrir algún cambio respecto a la continuidad. Vamos a estudiar primero el caso para x igual a 2. Entonces, para x igual a 2, primera consideración de función, para x igual a 2. F de 2, porque 2 es el punto de análisis. Bueno, f de 2 es igual a 5 debido a que la función en el punto exactamente 2, acá dice x menor o igual a 2, es 5. ¿Te das cuenta? Entonces acá sería 5 únicamente. La segunda consideración es saber si el límite existe. Bueno, acá dice que no existe. ¿Pero debido a qué? A ver, el límite de la función f de x cuando x tiende a ser 2, esto de acá no existe seguramente debido a lo siguiente, que los límites laterales son diferentes. Vamos a verificar si los límites laterales son diferentes o no. El límite de f de x cuando me acerco a 2 por la izquierda y el límite de f de x cuando x se aproxima o tiende a ser 2 pero por la derecha. Para el caso de 2 por la izquierda, se supone que son valores menores a 2. Por lo tanto, la función en análisis va a ser el 5. Por lo tanto, acá tendremos nosotros 5. Y si nosotros, por ejemplo, queremos saber el valor del límite de la función cuando me acerco a 2 por la derecha, 2 por la derecha, ¿qué significa? Que son valores mayores a 2. Entonces, ¿qué función voy a tener en cuenta? Esta es la función, porque acá indica, ¿no? Para dominio, x mayor que 2. Ahora, reemplazando el valor de 2 aquí en x, sería 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 10. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 6 por 2, que vendría a ser 12, más 10, esto resultaría ser 2. Muy bien, si los límites laterales son diferentes o distintos, podemos decir entonces que el límite justamente no existe. Finalmente, f de 2 será diferente al valor del límite, digamos un límite que no existe. Entonces aquí podemos apreciar, por ejemplo, en el punto 2, ¿cierto? Acá está en el punto 2. El límite lateral izquierdo, en este caso, sería 5. Acá ustedes pueden ver. Hasta acá nos aproximamos, 5. Y el límite lateral por la derecha vendría a ser aquí, se proyecta y vendría a ser 2. Ahí tenemos entonces estos dos valores de los límites. Son diferentes. Vemos que acá hay un corte, un salto, no nulo. Por lo tanto, la función es discontinua en el punto 2. Por esa razón. Ahí lo hemos visto también gráficamente. Ahora, para el caso de x igual a 5, hacemos lo mismo. Vamos a calcular primero el valor de f de 5. Para f de 5 necesito saber qué función voy a usar. Acá está, esta es la función 4x menos 15, debido a que esto es para el dominio x mayor o igual a 5. Por lo tanto, reemplazando acá el 5, sería 4 por 5, 20, 20 menos 15, 5. Ese sería el valor de f de 5 entonces, que por cierto sí existe, y vale 5. En el caso del límite de f de x cuando x tiende a ser 5, nos dicen que vale 5, pero vamos a verificar por qué. Porque los límites laterales seguramente son iguales. Límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Para el caso del límite lateral por la izquierda, lo que tenemos que hacer es saber qué función vamos a usar.
como me acerco a 5 por la izquierda, son valores menores a 5. Entonces vamos a usar esta función que vemos acá. ¿Está bien? Reemplazando acá el 5 sería 5 al cuadrado, 25, menos 6 por 5, que es 30, sería menos 5 más 10. En este caso nos saldría 5 también. Y para el valor del límite de f de x, cuando x tiende a ser 5, pero por la derecha, vamos a usar entonces esta función porque son para valores mayores a 5. Entonces, reemplazando el valor de x por 5, será 4 por 5, 20, y 20 menos 15 sería 5. Entonces, acá los límites laterales son iguales, por lo tanto, el límite existe y vale 5. Finalmente, la tercera condición de continuidad de una función es que el valor de la función sea igual al valor del límite, y sí, efectivamente cumple. 5 es igual a 5. Por lo tanto, nosotros diremos que como tenemos que el límite por la izquierda y el límite por la derecha en x igual a 5 son iguales, tenemos que f de x es continua en el punto 5. Acá está. ¿Ves? Acá está en el punto 5, este es el punto 5, y tanto el valor del límite por la izquierda se proyecta, vale 5, y por la derecha también se proyecta y vale 5. Además que en la tercera condición el valor de f de 5 es igual al valor del límite. Entonces, eso nos confirma que existe continuidad en el punto 5. Además porque podemos apreciar en la gráfica, ¿no? Una sola línea en ese punto. Ejemplo 3. Estudia la continuidad de la siguiente función. Tenemos ahí una función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 1. Estudiar la continuidad, en primer lugar, es saber primero cómo empezar. Es decir, ¿qué valor es el que me determina duda para saber si existe o no continuidad en ese punto? En este caso, el dominio son todos los reales excepto el número 1. Entonces, nuestra investigación va a estar dada, o nuestro estudio va a estar dado en el punto 1, básicamente. Entonces, f de 1, en este caso, no existe, debido a que cuando yo reemplazo el 1, pues me va a salir una división entre 0, cosa que no podemos resolver. El valor del límite de f de x en x y cuando tiende a 1, si existe, vale menos 1, y eso es debido a que los límites laterales pues, son iguales. Por ejemplo, aquí, el valor del límite de f de x cuando x tiende a ser 1 por la izquierda. Si x tiende a 1 por la izquierda, significa que es menor a 1. Acá no hay que escoger qué tipo de función. Va a ser una única función, que es esta de acá. Colocamos la misma función y reemplazamos el valor de x por 1. Podemos reemplazarlo directamente, aunque acá podemos apreciar, ustedes pueden observar acá, que podemos factorizar la primera expresión del numerador y tenemos esta expresión que se podría esto simplificar aquí, ¿no? Y luego reemplazamos el valor de 1 y vendría a ser 1 menos 2 sería menos 1. Ese sería el valor del límite de f de x cuando x tiende a ser 1. Ahora vamos a analizar el acercamiento por la derecha. Vamos a utilizar la misma función. Vamos a simplificar también del mismo modo. Entonces aquí, por ejemplo, del mismo modo, esto de acá se va a simplificar y acá tengo un 1 que se acerca por la derecha. Sería 1 menos 2 sigue siendo menos 1. Entonces, los valores laterales, los límites laterales son iguales, por lo tanto diremos que existe el valor del límite. Sin embargo, en la tercera condición no va a cumplir debido a que el valor de f de 1 no existe. F de 1 no existe y no hay forma de poder comparar. Entonces, podemos decir que como tenemos que el valor de la función f de 1 no existe y el límite por la izquierda y el límite por la derecha en x igual a 1 son iguales, tenemos que f de x es discontinua, no esencial o evitable. Vamos a ver aquí la gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de esta función. Recuerden que se simplifican los factores. Arriba factorizado x menos 1, con el denominador también se factoriza y me quedaría una expresión lineal. Este vendría a ser la representación de la función. Sin embargo, tenemos acá un punto abierto, ¿no? Acá vamos a poner. Esto de acá es un punto abierto. ¿Eso qué significa? Eso significa que no existe el valor de la función para x igual a 1. ¿Por qué? Porque no va a proyectar nada sobre el eje y. Es un punto abierto. Por lo tanto, eso es suficiente para indicar que la función no es continua. Un ejemplo 4, tenemos aquí también esta función. Tenemos que el dominio son todos los reales, pero excepto el 3.
No puede ser 3 porque no existe la división entre 0. Entonces vamos a analizar en el punto 3. En primer lugar, el valor de la función en el punto 3 no existe debido a que no se puede dividir una constante entre 0. El valor del límite de f de x tampoco existe. Vamos a ver el análisis del por qué no existe. Tenemos acá el límite lateral izquierdo de la función. Vamos a utilizar la misma expresión. Por ejemplo, si yo me acerco a 3 por la izquierda, es ligeramente menor a 3. Ligeramente menor a 3. Por lo tanto, al ser ligeramente menor a 3, acá me va a dar un menos 0. Al ser esto un menos 0, pues nos va a salir un menos infinito. Para el otro caso, muy parecido, el valor de x toma un valor de 3, pero por la derecha, es decir, ligeramente mayor a 3. Por lo tanto, al momento de restar en el denominador me va a dar un 0, pero positivo, porque este valor de x va a ser ligeramente mayor. Por lo tanto, el resultado en este caso sería más infinito. Entonces, como ustedes se pueden apreciar, los límites laterales son distintos, menos y más infinito. Entonces, el límite no existe. Por lo tanto, la tercera condición es obvio de que no podemos hacer comparaciones entre valores que no existan. F de x es discontinuo esencial de primera especie asintótica. Muy bien, acá tenemos nuestra gráfica. Si ustedes pueden apreciar, acá por ejemplo los límites laterales, tanto izquierdo como derecho, se disparan hacia menos infinito y más infinito respectivamente. Además que no existe un valor para f en el mismo punto, debido a que aquí observamos que hay una línea asíntota, ¿no? X igual a 3 en este caso. Esa vendría a ser entonces la forma gráfica de poder también dar solución a este ejercicio. Tenemos acá una situación problemática. En una edificación se tienen los siguientes gastos de materiales de construcción, que están dados por la siguiente función. Ahí vemos una función por tramos, donde X es el presupuesto en miles de dólares. Indique si los gastos de material de construcción tienen un comportamiento continuo cuando el presupuesto es igual a $1.000.000. Muy bien. Primero vamos a analizar la situación problemática y vamos a extraer los datos. ¿Qué cosa es f de x? Bueno, representa los gastos en dólares de los materiales de construcción. X representa el presupuesto en miles de dólares. Ojo, ya está, X ya está en miles de dólares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a plantear el problema. Se debe de analizar la continuidad en el punto X igual a 1000. Ahí es donde se debe de analizar la continuidad porque no sabemos si eso, si digamos el último valor de la primera función le corresponde al primer valor de la segunda función. Si eso es así, será continuo entonces. Bueno, vamos a aplicar la estrategia de resolución. Acá tengo x igual a 1000. Entonces vamos a determinar si es continuo en el punto 1. Para determinar si es continua, en primer lugar el valor de f de 1000 debe de existir. Ahí vamos a colocar. Ojo que x es igual a 1000 debido a que nos están pidiendo analizar para 1.000.000. ¿Está bien? Vamos a regresar un momento para que quede claro esto. Ahí dice, donde X es el presupuesto en miles de dólares, indique si los gastos del material de construcción tienen un comportamiento continuo cuando el presupuesto es igual a $1.000.000. Como X está en miles, pues ¿a qué va a ser igual entonces X igual a 1000? Justamente esto es igual a 1.000.000. ¿De acuerdo? Porque X ya está en miles. Muy bien, entonces tenemos aquí la función. Habíamos comenzado diciendo de que se deben de cumplir las tres condiciones. Primera condición, que f de 1000 existe. Entonces, para f de 1000, nos damos cuenta aquí que vamos a utilizar la primera función, la primera expresión, ¿no? Porque estos son para valores x menor o igual a 1000. Por lo tanto, acá reemplazando el valor de 1000, 0,4 por 1000 más 100 va a ser igual a 500. Simplemente decimos que existe el valor de f de 1000 como referencia, ¿ok? No nos importa tanto el valor numérico, sino si existe o no existe. El punto B, o la segunda consideración, es que los límites laterales sean iguales para que el límite de la función exista. Muy bien, el límite de la función existe, vamos a analizar los límites laterales. En el primer caso, el límite lateral por la izquierda va a utilizar la primera función, que ustedes ven acá, 0,4 por 1000 más 100. Esto resulta ser 500. Ahora vamos a analizar el valor del límite de f de x cuando x tiende a 1000, pero por la derecha.
quiere decir que si tiende por la derecha es ligeramente mayor a 1000. Por lo tanto, la función que vamos a usar sería 2000x entre x más 3000. Reemplazamos el valor de x por 1000, ahí ustedes pueden ver, y el resultado sería 500. Miren, nos sale el mismo resultado. ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que el límite de la función f de x cuando x tiende a ser 1000 sí existe. ¿Y cuánto vale ese valor? Vale 500. Finalmente, el valor del límite de f de x será igual al valor de f de 1000. Pues sí, en ambos casos pues es igual a 500, ¿no? Tanto el valor de f de 1000 como el valor del límite de f de x. Muy bien, entonces terminaríamos diciendo que los gastos del material de construcción son continuos cuando el presupuesto es igual a $1000. O en este caso sería cuando es igual a $1.000.000, ¿no? Como nos dice justamente la expresión del problema al inicio. Conclusiones. Una función es continua en un punto A si f de x existe. El límite de f de x cuando x tiende a ser a existe y además el límite de f de x cuando x tiende a ser a debe ser igual a f de a. Esas son las tres condiciones para que una función sea considerada continua. Una función es discontinua, no esencial o evitable en un punto A si el límite existe en A pero no es igual al valor de la función f(a). Acuérdense de eso. Una función es discontinua, esencial o no evitable de primera especie en un punto A cuando los límites laterales en un punto existen, pero no son iguales. Hay un salto finito, hay un salto no nulo, finito o infinito. Si los límites laterales ambos son infinitos, entonces hay una asintótica, ¿no? Una asíntota en todo caso. Una función es discontinua, esencial o no evitable de segunda especie si la función no existe en uno de los lados de un punto de referencia A, es decir, no tiene límite lateral en uno de sus lados, ¿no? Eso lo habíamos visto, solamente tiene límite para un lado lateral, más no para el otro. Muy bien, jóvenes. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas para que puedan incrementar los conocimientos acerca de la continuidad de una función. Espero que haya sido de su agrado. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.